Amigo, vamos a conversar de un tema bastante polémico, sobre todo por los últimos días. Tantas especulaciones, tantas opiniones, tantas reacciones en torno a 2 días de diálogo que se vivieron en República Dominicana. Una primera reunión de 6 horas, una segunda de por lo menos 10 horas entre representantes del gobierno venezolano y de la oposición venezolana bajo la anuencia de mediadores. Negal Morales, subsecretario de Acción Democrática en Miranda, representante del Partido Blanco ante la Mesa de la Unidad Democrática. Quiero empezar por aquí, Negal, en el tema de la Mesa de la Unidad Democrática. Okay. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto tacto, si le pudiéramos utilizar esa frase, para poder decir ante el país o ante el mundo que se están sentando en una mesa de negociaciones? Muchos nos enteramos que los opositores estaban ya en Dominicana cuando desde Venezuela se había negado la teoría de que iban a ir. Después no hubo declaración a la prensa ni a los periodistas que estaban allá, solamente se han dedicado a un comunicado. Reitero, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Cuál es el prurito que se dé, si lo podríamos definir así, que se estén conversando con el gobierno nacional? Bienvenido y buenos días. Gracias, Saúl. Bueno, mira, sí, realmente, producto de los infructuosos diálogos anteriores o de los intentos que en algún momento hicimos, la mesa de unidad ha sido como muy pisando muy firme ante el tema de una posibilidad de diálogo. Recordemos que en oportunidades anteriores, inclusive por intermedio del presidente Zapatero, hemos recibido comunicaciones del gobierno, planteamientos. Sin embargo, el diálogo o el intento de diálogo que últimamente habíamos aproximado o intentado con el gobierno, siempre pasó por el hecho de la exigencia del reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual nosotros no estábamos dispuestos a reconocer ni lo estamos ahora. La Asamblea Nacional Constituyente tiene como origen una violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además viola principios fundamentales como el voto universal, directo y secreto, y además todos los venezolanos han visto que esa Asamblea Nacional Constituyente se ha dedicado a otra cosa, nada precisamente de lo que habían dicho que iban a hacer. No le ha resuelto un problema a nadie, no ha dictado ninguna medida que se sienta en la calle que hay una mejora porque está instalada la Constituyente. Le prometieron a la gente que ese era el camino hacia la resolución de los problemas económicos, hacia la hambruna que en Venezuela estamos viviendo, la situación de los problemas y los hospitales, y no ha pasado nada. En este momento, Saúl, la gran verdad es que nosotros estamos comprometidos en la mesa y tenemos que discutir en los próximos días en hacer un proceso mucho más transparente y de cara al país que lo que se ha hecho antes. Ha habido muchos ataques hacia el proceso de diálogo. Hay que reconocer con sinceridad que no estábamos unidos en la posición de ir a dialogar o no, de ir a conversar, e inclusive hasta en el propio término. Nosotros creemos que ya no estamos en un proceso de diálogo, que tiene que haber un proceso de negociación política. Y ahí yo creo que es fundamental decirle al país, estamos en esto, estamos explorando estas cosas, explicarle a los venezolanos lo que está sucediendo, porque yo coincido contigo en que no hablarle y no contarle las cosas al país hace pensar como que si estuviésemos haciendo tratativas o hablando entre gallos y medianoche, y eso no es bueno ni es sano para este proceso de diálogo. Entonces, una de las cosas que vamos a discutir en la mesa y que tiene que ser tomado en cuenta por nosotros, y inclusive aunque no haya participado directamente en ese punto en particular, hago la mea culpa también de que tenemos que hablarle al país de cara a lo que está sucediendo. Yo voy a aprovechar tu programa para aclarar muchas de las cosas que tienen que ver con ese proceso. Por ejemplo, cosas que hemos planteado nosotros directamente. No vamos a conversar con el gobierno si no hay la posibilidad de que un mecanismo de garantías internacionales, es decir, de países acompañantes, que sirva para, en principio, moderar las discusiones, pero en todo caso también para hacer seguimiento a los acuerdos. Si eso no existe, nosotros no estamos dispuestos a llegar a ninguna negociación. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado a algunos puntos con el gobierno y nunca los cumplieron. En primer lugar, ese es el tema. En segundo lugar, ¿cuáles son las exigencias muy claras? La prioritaria para que el país sepa en lo que estamos claramente y transparentemente. Venezuela no aguanta un día más con Nicolás Maduro en la presidencia de la República. O sea, aunque tengamos que calarnos, si tuviésemos que calarnos al 2018,
En la medida en que él sigue en la presidencia de la República, siguen empeorando los problemas del país, sigue la gente hurgando en la basura, sigue la gente sin conseguir medicamentos. Y tan sencillo es porque no hay un viraje en las políticas económicas, no hay una estrategia distinta, no hay un liderazgo que le dé confianza a las inversiones privadas, no hay un liderazgo que en vez de perseguir a los empresarios los promueva para que haya producción nacional. Entonces, mientras que aquí haya una incertidumbre desde el punto de vista de políticas económicas y que tampoco haya un tejido institucional que dé garantías a la inversión internacional y nacional, Venezuela va a seguir en el mismo problema. Por lo tanto, la conclusión es que con Nicolás Maduro allí no vamos a resolver nada. Ahora, Negal, fíjate, por supuesto, pongamos hipótesis. Todas las condiciones que ha propuesto la MUD, el gobierno dice, ok, las cumplo, pero me tienen que reconocer la constituyente. ¿Cuál debería ser la unidad de criterio dentro de una posición que ahora también se va a ver comprometida con más países que se van a integrar a este proceso de diálogo, a este proceso de reuniones de exploración, como se le quiera llamar? Ya. Bueno, en principio, Saúl, tú vas con una preconcepción de tus posiciones, pero cuando te sientas a una mesa tienes que estar abierto a la discusión de distintos puntos. En primer lugar, el gobierno, la primera conclusión a la que tiene que llegar el diálogo es una fecha cierta, un cronograma electoral claro de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Si el gobierno se compromete en adelantar 6 meses las elecciones presidenciales, un año, supongamos que llegamos a un acuerdo que sean 6 meses, es decir, que nosotros pudiésemos estar eligiendo en julio de 2018 al próximo presidente de la República. Si ese cronograma está claro y está firmado ante la comunidad internacional y hay una comisión de seguimiento, nosotros podemos conversar sobre otras cosas que el gobierno ha puesto sobre la mesa, como por ejemplo los procesos de endeudamiento, los procesos de revisión del tema económico en el país. Sabemos que no les están prestando ni medio partido por la mitad en ninguna parte porque nadie reconoce la constituyente. Entonces, en función de un plan económico que nos una a todos, pudiésemos estar conversando sobre eso. No Ahora, estamos negados. Corrígeme si me equivoco. Seguro. ¿El adelantar las elecciones está dentro de un marco constitucional? Porque para elecciones presidenciales se cuenta el periodo que está dentro de la Constitución. Claro. Y todo indica que tiene que ser en diciembre de 2018, porque así lo manda la Constitución. Si quieres lo tocamos con detenimiento. Seguro. En la próxima parte para que puedas desarrollarla tranquilamente. Negal Morales, su secretario de Acción Democrática en Miranda, representante de Acción Democrática de la Tolda Blanca ante la Mesa de la Unidad. Ya venimos. Amigos, Negal Morales está con nosotros la mañana de hoy. Él es subsecretario de Acción Democrática en Miranda, representante de la Tolda Blanca ante la Mesa de la Unidad Democrática. Hablabas de la posibilidad de que en estos acuerdos que se llevan en República Dominicana, adelantar por lo menos hasta julio de 2018 la elección presidencial, pero te preguntaba que si esto se llega a dar, no se estaría violando la Constitución que te pide y es clara cuando dice que la elección, según el lapso que plantea allí, debería ser en diciembre de 2018. Muy buena la reflexión, Saúl, porque las experiencias que tenemos en el mundo es que cuando se produce un acuerdo político, a partir de ese momento comienza a construirse el tejido para lograr materializar ese acuerdo. Llegamos a la conclusión de que hay que adelantar las elecciones presidenciales, entonces comenzamos a trabajar en función de eso. ¿Cómo sería? Llevar a la Asamblea Nacional, producir una enmienda constitucional para recortar el periodo presidencial, que el Tribunal Supremo de Justicia deje de sacar sentencias para seguir colocando en esa especie de limbo en el que ha querido colocar al Parlamento, que es el tema del desacato, cosa que es parte de las exigencias que estamos trabajando en la mesa de negociación, que tiene que ver con el reconocimiento a las funciones de la Asamblea Nacional, a su función legislativa, a su función contralora, y no solamente a lo que se ha dejado en este momento al Parlamento, que es solo para el debate político. Ese es un tema que viene muy ligado a esto. Tendrías que tener el concurso de todas las fracciones políticas, es decir, el gobierno y la oposición, para llevar entonces también eso a un Consejo Nacional Electoral mucho más equilibrado que el que tenemos ahora, para que entonces se trabaje en función de un cronograma de acuerdo a lo que se logró allí concretar. Es decir, que también forma parte del mismo paquete de negociaciones tener un Consejo Nacional Electoral mucho más equilibrado que el que hoy tenemos, que le genere más confianza al país. Eso sería interesantísimo. A pesar de que nosotros hemos dicho, tal cual como vamos a las regionales, que estamos dispuestos a participar inclusive con ese Consejo Nacional Electoral, porque no vamos a entregar ningún espacio y porque sentimos que el control ciudadano nos permite vacunarnos contra el intento de fraude que siempre pasa. Pero sería una garantía más hacia el país. Ahora, ¿cuáles serían, qué aspira el gobierno en estas negociaciones? Bueno, aspira que haya entonces liquidez en las finanzas
para ellos poder ejecutar lo que quieran ejecutar. Nosotros estamos convencidos de que eso no les va a servir de nada porque ni saben ni quieren resolver los problemas, pero bueno, en todo caso entraría dinero, estaríamos trabajando en función de que la Asamblea Nacional Constituyente, la cual no reconocemos nosotros, pero arranco por tu pregunta, no me siento en esa mesa predispuesto completamente. Pudiese quedar la Asamblea Nacional Constituyente como llegarse a un acuerdo donde lo que se redacte allí sea sometido a referéndum popular. Si a mí me dicen que la Constituyente va a redactar lo que quiera redactar, pero al final yo voy a poder como ciudadano votar si quiero o no quiero eso que están ahí redactando, perfecto para mí, porque si no cumple con mis expectativas, si no mejora en una coma lo que yo tengo en la Constitución del 99, voy a la calle, pido el voto no y es derrotada y sigue vigente la Constitución del 99. Por eso, Negal Morales, fíjese lo que puede decir usted hoy, puede ser titular, no solamente aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Acción Democrática apoyaría a la Constituyente, el reconocimiento en la Constituyente en una mesa de negociación, solo si se dedica a redactar un nuevo articulado dentro de la Carta Magna. ¿Ese podría ser el titular? Yo no lo redactaría en el tema del reconocimiento como tal, porque para tú hablar de reconocimiento estás hablando de que la legitimidad de origen que tiene la Asamblea Nacional Constituyente nunca la hemos reconocido. Lo que estaríamos nosotros dispuestos a hacer es a votar no si en algún momento es sometido a una consulta el resultado de una elaboración de una nueva constitución. Eso sería otra cosa, Saúl, porque nosotros estamos dispuestos a dar la pelea en los distintos escenarios. Eso no implica ni reconocerla, ni subordinarnos, ni pensar en que de ahí pueda salir algo distinto a lo que hasta ahora ha salido. Y lo digo claramente, aclarándolo para que no se vaya a interpretar que es que los adecos pensamos que es que mañana pueda salir electo un gobernador y va a tener que ir a buscar allá una carta de buena conducta o una cosa como esta. Para nada. Lo que estamos diciendo es que estamos propiciando en una mesa de negociación la posibilidad de buscar una luz que permita que los venezolanos dirimamos nuestro conflicto a través de la paz y de la convocatoria a un proceso limpio y transparente de elecciones nacionales. Ante eso nadie puede negarse. Si por eso nos van a moler en el Twitter, si por eso van a decir que estamos entregando la patria, que lo digan, pero nosotros hemos demostrado en la calle peleando con la gente y también a través de nuestra conducta que hemos sido férreos opositores a las políticas hambreadoras de Nicolás Maduro y no necesitamos un certificado de buena conducta de nadie para demostrar eso, Saúl. Creo que tenemos que hablarle al país con sinceridad. Sí estamos en eso, explorando porque la comunidad internacional se ha puesto del lado de Venezuela, porque las luchas que tuvimos durante más de 4 meses en la calle que le costaron inclusive vidas a los venezolanos, ha servido para que en este momento todos los vecinos de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, todos los países de América Latina estén presionando para un acuerdo para salir de esta crisis, que la Unión Europea se haya plantado de frente y consecuencia de eso ha sido la reunión nada más y nada menos, pues esta pequeña perlita, Francia, España, Inglaterra y la canciller alemana. En general, Venezuela no está solo hoy y se está presionando ese acuerdo. Por lo tanto, pareciera que puede haber allí una rendija y que pudiésemos llegar allí. Ahora, nadie está pretendiendo decir, y también aprovecho y lo aclaro en tu programa, que nos van a enterrar en una urna blanca porque nosotros somos más ingenuos que nadie y vamos a ir pensando, nosotros sabemos a quién tenemos al frente. Sabemos que ha sido un gobierno que ha dicho mentiras, que engaña a la gente y que busca ganar tiempo. No vamos para allá en una actitud casta e ingenua. Vamos para allá explorando lo que es nuestro deber explorar. Pero si vemos que el gobierno sigue dando vueltas sobre su propio eje, jugando a querer enredar las cosas y a no producir ningún acuerdo, hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Nos paramos de allí y seguimos el combate en la calle, buscando que la salida sea pacífica, electoral y democrática, pero luchándola y conquistándola en la calle. Negal, nos queda un minuto. Hemos visto al señor Luis Aquiles Moreno participar por Acción Democrática en otras experiencias. Decía Henry Ramos Ayub a inicios de la semana pasada que Luis Aquiles Moreno no había viajado porque estaba en todo lo relacionado a las primarias. Para el 27 de septiembre, Acción Democrática suma un representante de esta mesa de diálogo. ¿Sería la voz de Luis Aquiles Moreno? Saúl, tanto Luis Aquiles como yo estuvimos inmersos en el proceso nacional de primarias, estuvimos trabajando fuertemente en la comisión, hasta ayer estuvimos trabajando en eso y aspirábamos también recibir un poco los informes de nuestros compañeros en relación a si había una disposición real del gobierno de llegar a alguna conclusión o a seguir dando vueltas alrededor de su propio eje. Si el informe que recibimos de los compañeros
es satisfactorio, ya por lo menos hay una señal, que es la constitución de esa observación internacional paritaria, donde nosotros pudimos ser aceptados los países que habíamos planteado, como era México y Chile. Si eso sigue avanzando, pues tendremos allí un representante de Acción Democrática en esa revisión, porque además creemos que es nuestro deber, que tenemos que hacerlo, que tenemos que hablarle transparentemente al país sobre ese proceso y que además tenemos que explorar esa posibilidad. Si no sucede nada y el gobierno pretende seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que es llegar a algunos acuerdos y después no cumplirlo, esta vez va a tener la sanción internacional allí porque está involucrada directamente en la mesa de negociación y además nosotros nos pararíamos nuevamente y continuaríamos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es conquistar en la calle lo que hemos estado conquistando. Estas elecciones regionales fue conquista también de la pelea de calle. Saldríamos, como estamos haciendo y lo hemos hecho hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, a buscar los votos para convertir a 23 líderes de la unidad en gobernadores de estado, porque eso nos va a servir para el cambio definitivo y la pelea definitiva, que es la salida de este régimen de hambre y de desolación que se ha instalado en Miraflores. Negal, muchísimas gracias por la visita el día de hoy. Que tenga buen día. Un gran abrazo, Saúl. Amigos, Negal Morales, subsecretario de Acción Democrática en Miranda, representante de la Tolda Blanca ante la Mesa de la Unidad Democrática. Con él despedimos por el día de hoy. Por supuesto que seguimos en radio con más de a tiempo. Despedimos así la versión de televisión. Que tengan buen día.